balas, sangre, canto, sangre, un país con olor a lacrimógena. Hola, ¿cómo están? Como siempre, estamos con nuestro soundtrack de este programa, que ya vamos para el 7º capítulo. Yo me quise poner una blusa de bici, que no se ve tanto, pero son bicis. Parezco como bata de doctora, pero son bicicletas. Y me la puse porque hoy más que nunca tenemos que salir a las calles, compañeros y compañeras, con pedaleres. El otro día me dijeron que nunca me presento, como que asumo que todos me conocen. Entonces me pareció razonable. Entonces, a quienes no me conocen, soy periodista, Daniela Suau, soy periodista de Revista Pedalea y conductora de el live de Pedalea. Nos vemos todos los jueves a las 21. Hoy tenemos a un entrevistado a quien yo estimo muchísimo y valoro muchísimo su trabajo, y está a poco de conectarse. No puedo dejar de comenzar este espacio sin que reiteremos nuevamente, porque lo hacemos todos los jueves, no más ciclistas muertas ni muertos. En menos de 4 días, hemos perdido 3 ciclistas y basta. No más ciclistas muertas ni muertos. Como estamos todos los jueves, si quieren proponer invitades al programa, son bienvenidos. Miriam de Revista Pedalea siempre está posteando para que nos vayan contando. Ahí se está conectando nuestro invitado, que lo vamos a aceptar. Conecta en cualquier minutito. Ahí se está conectando. ¡Ya lo vemos! Hola Daniela. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, encantada de verte. Muchas gracias por la invitación. Espera, te voy a subir el volumen un poquitito para escucharte mejor todavía. Ya, perfecto. ¿Me escuchas ahí? ¿Perdón? ¿Me escuchas mejor ahí? Ahí te escucho bien. Déjame... Estamos bien de conexión. Yo no estoy con Wi-Fi, así que no debiera tener problema. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Estaba contando que yo valoro mucho tu trabajo. Te conocemos bastante por tu rol, por difundir finalmente la vida en las ciudades, sobre todo partiendo con Santiago, que es por lo que la mayoría te conoce, con Santiago Adicto, que empezaste una lucha bien solitaria en un inicio, que tenía que ver con sacar este estigma que tenía Santiago en el fondo y empezar a valorar nuestra ciudad. Y para mí eso es un reconocimiento importante. Además, también te premiaron, precisamente por eso, el Colegio de Arquitectos y el Premio Benjamín Vicuña en la categoría de Comunicaciones por tu aporte a la ciudad. Así que... Benjamín Vicuña Maquena, por si alguien se puede confundir con el actor. Que también lo respeto mucho, pero Benjamín Vicuña Maquena es el gran intendente de nuestra historia, ¿no? Y fue el primero, si mal no recuerdo. Y fue el primero, exactamente. Bueno, Rodrigo, estaba comentando justo antes de que te conectaras que lamentablemente este es el 7º capítulo, no hay capítulo que no tengamos... está copando la agenda de todos los medios, con lo bueno y malo que eso tiene. Me refiero bueno en el sentido de visibilizar esta causa, que tú sabes que nosotros como activistas venimos visibilizando desde hace mucho tiempo, pero que nos ha costado que los medios encajen un poco en esto. En menos de 4 días han muerto 3 ciclistas. O sea, podemos hablar de la última semana, unos diarios, prácticamente. Ya van más de 90 y tantos, o sea, no es de extrañar que vamos a cerrar el año por lo menos con 100 ciclistas muertos, y es preocupante. Mañana diversas organizaciones están convocando un paro nacional para poder visibilizar esta situación, porque de verdad ya es preocupante. Entonces no puedo dejar de preguntarte, porque también sé que a mí personalmente me has brindado muchas veces el espacio en tu programa para hablar de la problemática de los ciclistas, y sé que te es una causa cercana. Sí, hoy día, bueno, nos toca justo esta conversación en un día extraordinariamente triste por lo sucedido ahí frente al Costanera Center. Como dices tú, un tercer caso en tan pocos días.
con una cantidad de casos acumulados en el año que pareciera que van a hacer que este año va a ser uno de los peores años en términos de tragedias de ciclistas. Y claro, la sensación es de una tremenda impotencia. La sensación es de que vivimos en un país donde hay una autonormatividad que es tremenda. Todo básicamente se piensa para los vehículos con motores, ¿no? Sean los autos, sean los buses. Está bien, el transporte público es tremendamente importante, pero de alguna manera el transporte sustentable de los ciclos siempre ha estado mirado como una especie de, ni siquiera de hermano menor, digamos, casi como un ser al que, o un espacio al que no se le ha dado ningún tipo de categoría como corresponde, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo, los frutos justamente lamentables de eso. Hoy día a mí me llamó mucho la atención un tuit que tenía 4 imágenes del Ministerio de Transporte, donde decía cuál es el rol de las diversas instituciones en el espacio vial. Entonces, de alguna manera, para dejar claro que había muchos organismos responsables aquí, entonces te contaban que el Ministerio de Transporte tiene un rol planificador y regulador, que por otra parte está la CONACET, que asesora y propone planes, que por otra parte están los municipios, gobiernos regionales, el MIMBU a través de los servios que construyen las ciclovías, y por otra parte está Carabineros que fiscaliza y que tiene que hacer que se respete la ley de convivencia vial. Y lo primero que yo pienso cuando veo este post, este tweet, digamos, de nuestro Ministerio de Transporte, es este problema que hemos hablado tantas veces, cómo nos falta una autoridad metropolitana, y en este caso particularmente una autoridad metropolitana de transporte, que es algo que hay en muchísimas ciudades del mundo, incluso en ciudades que no tienen necesariamente una autoridad metropolitana para todo, sí por lo menos tienen una autoridad metropolitana para el tema del transporte. Esto de que esté tan compartimentado y dividido en tantos organismos, el tema del transporte que tiene que ver con las bicicletas, así que al final cada uno le pase la pelota al otro. Y por lo tanto no hay alguien que está realmente liderando de manera política para que haya protección a los ciclistas, para que aumentemos la cantidad de ciclovías con la seguridad mínima y además para que seamos mucho más exigentes respecto de entregar una licencia de conducir a un automovilista, a un chofer de bus. Estamos realmente seguros de que esa gente conoce las nuevas normas que tenemos para la convivencia vial. Siento que hay una serie de problemas que tienen que ver con el poco énfasis que en este país se le han dado a los ciclistas, cuando en los últimos años hemos visto un aumento explosivo de la cantidad de gente que usa la bicicleta, y es lo que mejor le puede servir a una ciudad, la cantidad de ciclistas. Entonces, la verdad, Daniela, perdona por alargarme un poco, pero es un día en que yo, si bien no soy ciclista urbano, sí soy ciclista de montaña, de alguna manera uso mucho la G21, el camino hacia Farellones, que también tiene sus complicaciones y también hoy día tiene el riesgo de que se transforme en una autopista. Lamento profundamente lo que ha sucedido en estos días, y desde Santiago Adicto haré todo lo posible también para ayudar a presionar para que se tomen medidas que realmente sean de corto, mediano y de largo plazo. Sí, ahí te quería hacer una inflexión en algo que estás diciendo precisamente porque cuando todos son responsables, nadie es responsable. Es como Exactamente. que se diluye la responsabilidad, y me pasó exactamente lo mismo con la gráfica que estás mostrando, porque básicamente es como no nos compete. En el fondo el Ministerio de Transporte señala que quien fiscaliza es Carabinero, también le delegan algo de responsabilidad a CONACET, que CONACET también depende del Ministerio de Transporte, pero sin embargo nos enfrentamos a que en la práctica no hay soluciones. Yo personalmente siento que vengo leyendo planes de acciones, ya llegó una pauta de prensa de un nuevo plan de acción, pero todavía no conocemos las acciones y en lo concreto siguen muriendo ciclistas en las calles, en el fondo. Aquí te quiero preguntar un tema para saber tu opinión, en el fondo, porque no sé si supiste que hace poco México logró incluir en la Constitución el derecho a la movilidad. Actualmente estamos enfrentándonos, ¿no?, a lo que va a ser este proceso de una nueva Constitución. ¿Qué normas, qué derechos, qué deberes queremos? ¿Qué rol del Estado queremos? Precisamente, que también es otro punto que señalaste. Y yo creo que tal vez es el momento, y estas son conversaciones que hemos tenido en tu programa, y que también se instala de la avenida que tiene que ver con este derecho a la ciudad. Finalmente, ¿a quién le pertenece la ciudad? ¿Para quién es hecha la ciudad? ¿Qué debe reflejar esta vida en la ciudad? Y yo siento que es el momento de garantizar un derecho a la movilidad, ya dejar de vernos como que hay que mover rápido y ser eficientes, sino pensar en que esa movilidad tenga una calidad de vida. Y creo que esta nueva Constitución debiésemos aspirar
a reflejar algo de ese tipo. Sí, yo creo que la discusión, Daniela, que vamos a tener en las mesas de nuestras casas, los que sean constituyentes, digamos, en el espacio que se asigne para eso, en el momento que nos toque votar, nos permite poner una serie de puntos sobre la mesa. Creo que es tremendamente importante que haya distintos aspectos de la ciudad que estén presentes en la Constitución. En nuestra Constitución actual, la palabra ciudad no existe. Exacto. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera el derecho a la vivienda como un derecho básico, menos aún, obviamente, el derecho a un tipo de movilidad y ojalá además a un tipo de movilidad sustentable. Yo creo que es una tremenda oportunidad para hablar de temas, para educarnos más con los temas, pero yo lo que veo con tremenda preocupación, y ahí siento que la Constitución no va a hacer un cambio, en un post que, como ejemplo, hicimos hoy día en Santiago Adicto al mediodía aproximadamente, justamente para condenar, digamos, lo que había pasado nuevamente con esta muerte de una ciclista, para exigir esta distancia mínima que tiene que haber respecto a una bicicleta. Yo me puse a revisar los comentarios, porque fueron muchos y siguen siendo, porque esto es de hoy día, y es impresionante la cantidad de gente que frente a la muerte de una ciclista atropellada, digamos, por una micro del Transantiago, pone que aquí lo importante es que los ciclistas respeten igual como lo tienen que respetar los autos a ellos. Y, ok, yo estoy de acuerdo que los ciclistas tienen que respetar muchas cosas, pero cuando estamos hablando de un ciclista muerto, me llama la atención que haya cientos de personas que en un post de una cuenta específica tengan esta sensación como de muy poco cariño y muy poco cuidado y muy poco respeto al ciclista y contestarte, sí, ok, pero el ciclista también tiene que respetarme a mí y no se puede subir a la vereda. Y uno dice, a ver, pero ¿cuántos ciclistas han matado peatones en una vereda? Hay accidentes, hay gente que lo ha pasado mal, han habido peleas. Estamos hablando de gente que se está muriendo en las calles, producto de la imprudencia o de la falta de planificación, tanto del transporte público como del transporte privado. Y veo demasiadas personas que tienen un prejuicio gigantesco hacia los ciclistas y una especie de odio parido. Yo creo que eso, si bien la Constitución no lo va a cambiar, sí plantear los temas, discutirlos, conversarlos, permitirnos, digamos, pensar cosas que no hemos pensado hasta ahora, nos va a ayudar, pero siento que necesitamos un cambio de conciencia y de empatía. Hay un video que circuló hoy día, o en estos días, a propósito justamente de estas muertes tan seguidas, de una persona que va en un camión, si no me equivoco, y justamente va diciendo, ¿cuánto me cuesta, cuánto tiempo voy a perder si dejo que este ciclista que va delante mío lo voy cuidando un poquitito hasta que tenga que doblar? ¿Qué nos cuesta? Pero pareciera que nos cuesta demasiado, y eso a mí es algo que me preocupa, Daniela, que siento que ni siquiera una gran, nueva y maravillosa constitución va a mejorar. Hay un tema humano, de empatía, que siento que nos falta. Sí, yo ahí tomo tu punto, estoy de acuerdo con lo que estás planteando porque finalmente ese es un tema cultural. Y también sabemos que desde la implementación de la ley de convivencia vial hay muchas tareas con las que esta autoridad de transporte está al debe, en el fondo. No sé si recuerdas, pero se hablaba de los manuales de seguridad, se hablaba de los manuales de las ciclovías, entendiendo que hay que distinguir en aquellas ciclovías que efectivamente sean seguras y aquellas que son realmente un terror. De hecho, lamentablemente me acordé de ti porque cuando mataron a Cristian Martínez Santos, que es el ciclista que murió la semana antepasada, el viernes de la semana, o sea, ya cumplen mañana semana, en Carmen con Santa Isabel, él iba por una ciclovía. Y le pasó, lamentablemente, lo mismo que casi me pasó a mí, no sé si te acuerdas, una vez que fui a tu programa, que venía la ciclovía. Efectivamente, el conductor llegó, se tiró a la derecha y él no te casi me mató. O sea, si, en mi caso, si no hubiese sido porque los pasajeros de la micro empezaron a gritarle, frena, frena, o la vas a matar, yo habría corrido la misma suerte que Cristian. Entonces, hay un tema de no los veo como política general, que ya me parece muy irresponsable, pero finalmente yo lo atribuyo a un tema de convivencia, pero de tomarnos en serio la convivencia. Explicarles a todos los conductores y la gente que transita en la ciudad que hay una obligación en función de la envergadura del vehículo. Y lo que es la política del empate, es lo que pasa en feminismo. Yo no soy machista, pero... O sea, Pero, no tengo nada... ahí se acabó. Pero... Entonces, esa política del empate nos hace muy mal, porque finalmente un conductor de un vehículo motorizado
cuando sí no representa ni el 0,1% del peso de un auto, en el fondo, puede transformarse en un arma letal por velocidad, por tamaño, en el fondo, y estás enfrentándote a un usuario que es más vulnerable, al igual que un peatón. Pero yo siento que, como efectivamente lo que te decía, que el ministerio está al debe, necesitamos campañas de verdad, o sea, pero de verdad. No la campaña a las 2 de la mañana que dice, yo también pedaleo, sino una campaña de tomar conciencia de que estamos perdiendo vidas humanas. O sea, detrás de Y, cada y hay una familia. hay otro ministerio que deberíamos además incluir acá, no solamente el de transporte, sino que el Ministerio de Educación. Este es un tema que tenemos que educar desde pequeños. Y en estos momentos, además, en que nos toca estar mucho más cerca de nuestros hijos haciendo tareas, en estos momentos de pandemia, a mí me tocara acompañar a mi hija, por ejemplo, de quinto básico, a estudiar eh, una versión, digamos, para niños de la Ley de Convivencia Vial, me tocara estudiar en un ramo, no sé, de derechos y deberes cívicos, lo que significa el cuidado del otro, y en este caso el cuidado de la persona que ocupa un vehículo sustentable, ¿cierto? Como la bicicleta. Si eso me lo enseñan desde chico y si yo como padre además estudio eso con mi hijo, es muy probable que mi empatía sea diferente, pero creo que tenemos que criarnos desde muy pequeños, entendiendo el respeto al otro en muchos sentidos, pero también en la calle. Es impresionante la prepotencia que muchas veces vemos desde los automovilistas y desde los conductores de buses hacia el ciclista. Puede ser que en ciertas situaciones haya ciclistas que pueden ser, sí, prepotentes y que también son maleducados. Al final somos todos personas y somos todos chilenos y por lo tanto hay una idiosincrasia. Pero el ciclista va, tal como dices tú, en un vehículo ultraliviano donde su única protección es el casco. Entonces, yo como auto o como conductor de un auto no puedo ponerme al mismo nivel, tengo que entender, digamos, que soy un potencial agresor. Hoy día Marcelo Mena, lo entrevistaban, ciclista asiduo, ¿no es cierto?, de ciudad, ex ministro de Medio Ambiente, lo entrevistaban en algún diario y contaba cuáles eran todas sus formas de andar por la calle para no morirse en la calle, y eran impresionantes los consejos que daba de cómo en el fondo él usa su bicicleta entendiendo que está siempre, es posible, digamos, que le ocurra, digamos, algo grave. Y eso es muy terrible. O sea, no tenemos que hacer un cambio de conciencia, pero tenemos que hacer un cambio de la forma en que educamos. Y yo creo que este tema hay que inculcarlo desde pequeño, desde chiquitito. En los colegios tenemos que enseñarles a los niños que el ciclista es un ser al que hay que respetar, especialmente porque además está haciendo una contribución a nuestro medio ambiente, está haciendo una contribución en muchos sentidos. Por lo tanto, espérate, que justo me está entrando un llamado, esas son las cosas que pasan, ¿no? Le entró una llamada, pero debe estar apagándola para reconectarse, así que ahí está, ahí volvió. Tranquilo, te entró una llamada, me imaginé. Exactamente, me entró una llamada, así que no se escuchó nada, ¿no? No, no se escuchó lo último, así que si quieres reiterar el punto, es normal. No, lamentablemente, mira, me está entrando una llamada. Dame un segundo. Tranquilo, tranquilo. Sí, no, yo mientras Rodrigo soluciona eso, lo que iba a comentar, esto me lo dijo Felipe Arauz, que además también es integrante del equipo de Pedalea, nos contó hace años, en la época del movimiento Furioso Ciclista, que ellos hicieron una propuesta para el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación la tomó, gracias, y la guardaron. Y también la nueva ley de convivencia vial precisamente conlleva temas educativos. Y aquí aprovecho de tocar otro punto a propósito del tema de la licencia de conducir, que escuché ayer una entrevista a Álvaro, siempre se me olvida el apellido, Escobar creo, el de Automóvil Club de Chile, que por lo demás es un tipo extremadamente sensato y que señala mucha gente que tiene licencia de conducir hoy, pero que conduce hace 20 años, cada vez que renueva la licencia, no le hacen una evaluación del conocimiento de la normativa. Y la normativa ha ido cambiando todos estos años. Entonces tú te enfrentas a automovilistas que a mí en la calle gritan, salte de la calle, este no es tu lugar, yo pago licencia, Increíble. tú no pagas nada. Y es como, a esa gente hay que reeducarla finalmente. Y esa reeducación, como no los vas a volver a la escuela, tiene que ser por medio de campañas. Yo también haría un llamado precisamente a quienes le estamos entregando la licencia de conducir, porque de verdad, como el ejemplo que señalaba, que no sé si es el mismo de Australia, de un tipo que va persiguiendo a un ciclista, a mí me pasó en Merced,
cuando yo vivía antes, me siguió un conductor de Transantiago de noche, le estoy hablando 12:30, 1 de la madrugada, se puso a seguirme y me pitaba para que me corriera, y cuando me corrí, pasó al lado mío y se pasó riendo. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? De verdad, también incorporemos entonces un examen psicológico, porque es que de Sí, verdad claro. hay cada conductor que cree que va al igual que tú, en el fondo, como que la bici es igual al auto, entonces que peleemos lo mismo. Y no, porque parte de mi vehículo, de mi carrocería, es mi cuerpo. Otra de las cosas que necesitamos, Daniela, y que yo las vi, por ejemplo, cuando Claudio Rego, a quien a mí me pareció que hizo una intendencia tremendamente interesante durante los 4 años, y además fue absolutamente notable que durara los 4 años, eh, usaba mucho la bicicleta justamente como autoridad para llegar a su trabajo y para distintas actividades. Ese ejemplo lo vemos muy poco en autoridades. Finalmente, muchos de los problemas que tenemos en Chile y particularmente en la región metropolitana tienen que ver con que la élite, digamos, y las autoridades no viven ciertas realidades, por lo tanto, no conocen la salud pública, no conocen la educación pública, no usan bicicleta, por lo tanto, su mirada viene desde lo autonormativo, de cuánto la autopista le reduce el tiempo para llegar desde su casa en alguna comuna probablemente privilegiada hasta su lugar de trabajo y por lo tanto lo que tú no ves, no te importa. Es muy difícil crear empatía cuando no te toca atenderte en un hospital público, cuando no usas FONASA, cuando tus hijos no van a un colegio público, digamos, donde los profesores están agotados, digamos, y no hay elementos, y cuando se tienen que duchar en duchas frías o que ni siquiera tienen agua. No hay empatía si tú no vives esa realidad. Entonces, creo que también necesitamos buscar de alguna manera que nuestras autoridades usen la bicicleta si pretendemos que la bicicleta en algún momento tenga el respeto y la normativa que corresponde, porque si no también es muy difícil que lo logremos. Sí, no, y ahí lo único que se logra es que para el Día Mundial sin Autos un par de ministros se suben al transporte público y sienten que con eso cumplieron, en el fondo. Y Pero también lo... sabemos que no funciona, ¿sabes? Lamentablemente vivimos en un país y particularmente, voy a de nuevo el caso de la región metropolitana, de una ciudad que fue diseñada en tiempos de dictadura para separar mucho a la clase alta, que es muy pequeña, pero que tiene un gran control, por supuesto, de los medios de producción y de los medios de comunicación, de la gran masa. Ese desierto y ese oasis del que hablaba Alejandro Aravena cuando fue el estallido social. Una persona que vive en una comuna como Lo Barnechea, o Las Condes, o Vitacura, o La Reina, tiene de alguna manera la posibilidad hoy día de, a través de una autopista, especialmente en Lo Barnechea, en Vitacura, en Las Condes, conectarse con su trabajo a través del auto, volver por esa misma autopista y no ver nunca la ciudad, más que la donde él vive, y por lo tanto no conoce, y si tú no conoces, no empatizas. Esta reciente encuesta que se le hizo a líderes de opinión, o sea, no líderes de opinión, perdón, grandes, importantes gerentes generales y CEOs de compañías en Chile, y les preguntaban cuánta gente pertenece a la clase media, baja, alta, cuánta gente gana menos de tanto más. Los cálculos aproximados, los intuitivos de estas personas que son muy importantes dentro de la élite, eran completamente erráticos respecto de la realidad. Y nuevamente el problema es que no vivimos la realidad del otro, no empatizamos y por lo tanto es difícil que nos importe mucho. Ahí tenemos un tremendo desafío como ciudad, en este caso de la capital y como país, Daniela, pero especialmente en Santiago, donde más polarizado está esto, donde políticamente está mejor diseñado, digamos, esta separación entre la élite y el resto de la población. Ahí, Rodrigo, te quiero hacer una pregunta aprovechando porque lo escuché en tu programa, entrevistaste de hecho a Claudio Rego, con quien yo también tengo cercanía, porque recuérdate que en la época del Foro Mundial de la Bicicleta recibimos todo el respaldo en ese momento de la Intendencia, y de Así hecho es. hablo permanentemente con él, dato no menor, parte de su campaña como gobernador. Me contaba el otro día que hablamos a partir de esta columna que escribí yo, pensando en remover a los conductores, que hizo este desplazamiento como de 30 y tantos kilómetros, y me contaba que le tiraron el auto encima, o sea, haciendo su campaña y le tiraron el auto encima. Pero bueno, escuché tu entrevista con Claudio, que te hablaba un poco de cómo va a ser esta figura del gobernador. Entonces me interesa
que nos cuentes tu perspectiva de esta figura, porque yo recuerdo que partió un proyecto tibiamente, 2011, 2012, y por supuesto a la fecha cambió muchísimo. ¿Cómo ves tú esta figura, retomando lo que hablabas inicialmente, respecto a las atribuciones que realmente van a tener los gobernadores? Porque hoy sabemos, y aprovecho de comentarlo para quienes están escuchando, que la problemática que enfrentan muchos municipios que incluso quieren hacer ciclovías, infraestructura, ciclovías de emergencia, para el tráfico, tienen que hacer 37 consultas antes de poder ejecutar ese tipo de proyectos, incluso en las zonas calmas. Entonces, ¿cómo ves tú este rol en base a lo que sabes de los gobernadores respecto a cómo calmamos la ciudad y cómo tratamos de solucionar esta problemática vial que tenemos? Mira, pros y contras. Entre los pros, el primero de todo es que por primera vez vamos a tener un intendente, que ahora se va a llamar, ¿cierto?, gobernador regional, elegido democráticamente. Elegido democráticamente por 4 años, y no un intendente nombrado a dedo, que puede ser cambiado y removido de un día a otro por una contingencia, porque no lo hizo bien, por algún cálculo político. Eso es un primer paso que me parece tremendamente importante. Vamos a poder votar por el gobernador regional, por lo tanto vamos a poder elegirlo, ya no va a ser elegido por el presidente, y segundo, va a durar 4 años. Yo ahí veo un potencial positivo gigantesco. Lo negativo, va a partir con muy pocas atribuciones, va a partir con poco presupuesto, va a partir con un chaperón, que es esta otra figura que pone el gobierno, digamos, de manera paralela para que realice ciertas funciones que son varias de las que realiza hoy día el intendente. Por lo tanto va a haber ahí también una pugna, y por lo tanto va a depender mucho de la capacidad política y del manejo que tenga este gobernador regional en un principio, para que realmente pueda hacer una gestión que vaya mucho más allá de sus capacidades. En ese sentido, yo por lo menos le estoy dando mi apoyo explícito y personal a Claudio Rego como futuro gobernador de la región metropolitana, espero, porque siento que por lo que hizo como intendente, tiene el manejo y tiene el conocimiento. Para mí es muy importante que el futuro gobernador regional, los futuros gobernadores regionales, ojalá hayan sido alcaldes, ojalá hayan sido intendentes. En el caso de Claudio, además, ha sido ministro del MIMBU, ministro de otros ministerios, ha trabajado en la empresa privada, conoce el sistema político, entiende con quién hay que hablar y con quién hay que vincularse, y por eso yo creo que la intendencia de Claudio fue mucho más interesante y empezó a aparecer una especie de autoridad metropolitana, cuando sabemos que las capacidades también de un intendente hoy día son mínimas. Entonces, yo estoy muy esperanzado en lo que podemos lograr desde que se implante esta figura, y por eso era importante que esto no se siguiera aplazando. Porque si no, siempre íbamos a tener esta excusa, no, es que tiene pocas atribuciones, entonces esperemos a que le demos suficientes atribuciones y presupuesto para ahora tener gobernador. Eso no iba a pasar nunca. Hay demasiada gente que no quiere que haya gobernadores regionales electos democráticamente, porque eso va a competir, imagínate en el caso del gobernador de la metropolitana, con la figura del presidente. Se va a transformar en alguien con una proyección política gigante, y eso en un sistema presidencialista y en un país centralista, evidentemente produce resquemores. Pero yo soy optimista. Si a las personas que elegimos son personas preparadas y con manejo y capacidad política, creo que podemos sorprendernos de lo que va a pasar con estos gobernadores en el mediano plazo, Daniela. ¿Qué piensas sobre la inclusión, que también algo mencionaste? Y bueno, personalmente tuve la experiencia y conocí esas instituciones de la Secretaría de Movilidad Ciudad de México, la gerencia de la bicicleta en Bogotá. No sé si necesariamente una entidad asociada a bicicleta, pero efectivamente volviendo a lo que te señalaba de la necesidad de abordar la movilidad no desde transporte, ¿no?, sino entender la movilidad como una necesidad de las personas. Y que eso, por supuesto, tiene que tener un gran enfoque en temas de transporte público, o sea, todo lo que es sustentable, porque parece que al cambio climático a muchos se les hubiera olvidado, y resulta que necesitamos hacernos cargo, y una movilidad sustentable incluye precisamente transporte público y otro ciclo. Mira, volviendo a lo que hablábamos al principio, creo que es extraordinariamente importante que tengamos una autoridad metropolitana de transporte, que coordine, que pueda estar por encima de estos distintos grupos que, como decíamos, ¿cierto?, se tiran la pelota y por lo tanto al final nadie es responsable, porque siempre está el otro, ¿no? Esta mezcla de CONACET, con ministerio, con municipio, con distintos actores,
con Carabineros, no funciona. Necesitamos un ente coordinador. Desde mi perspectiva, ojalá tuviéramos alcalde mayor, pero yo entiendo que esa es una pretensión un poco ilusa para Chile, pero creo que la figura del gobernador regional tiene una proyección interesante. Creo que eso podría perfectamente ser también el gobernador regional la figura que tenga esta autoridad sobre el tema del transporte, pero sí me parecería muy importante que hubiera también una figura que estuviera cerca de esta autoridad que se preocupara específicamente de lo que tú estás mencionando, digamos, de los vehículos más ligeros, de la movilidad sustentable, de las bicicletas en lo particular y de los ciclos en general. Porque si no tenemos gente preocupada y autoridades que usen, volviendo al punto anterior, estos métodos de transporte, estas formas de transporte, no vamos a hacer cambios fundamentales. A mí me gustan estas figuras que tú has mencionado en otras latitudes, pero considero más importante aún que haya una sola figura que pueda coordinar el transporte en una conurbación, ¿no? Ya sea la metropolitana, ya sea Iquique Alto Hospicio, ya sea Valparaíso Viña del Mar, ya sea Concepción Talcahuano, las grandes conurbaciones que hay en Chile. Es fundamental que tengamos coordinación, sería fantástico que tuviéramos alguna figura que tuviera que ver con el tema de las bicicletas, y ojalá tuviéramos, insisto, muchas más autoridades que empezaran a pasarse a la bicicleta como medio de transporte, porque es la única manera, solamente cuando pongo los pies en el lugar, es realmente que puedo entender esa realidad. Sí, y yo creo que efectivamente es importante lo que señalas, y también pongo el énfasis en transporte público porque siento que esta perspectiva finalmente la que estamos dando, donde también nosotros siempre en Pedalea aclaramos en el fondo, y siempre yo también lo hago desde las organizaciones y como activista, que finalmente lo que buscan hoy organizaciones, que a mí ya ni siquiera me gusta hablar de organización ciclista, prefiero hablar de organizaciones de movilidad sustentable, desde hace muchos años, me atrevo a decir al menos una década, entendimos que el foco no era ciudades para los ciclistas, el foco es ciudades para las personas, que lo dice Jan, mi amor, Gell, como digo yo, que finalmente es ciudades a escala humana. Lo que nos falta es retomar ciudades a escala humana. Si dejamos de tener al auto como dentro de todas las políticas públicas finalmente, tiene que emerger, por supuesto, un fomento al transporte público y a la calidad del transporte público, porque si quiero que la gente se baje del auto, en el fondo, tengo que contar con un buen transporte público, pero ahí también vuelve el auto, porque Chile no se caracteriza por tener BRT, me refiero, salvo el corredor de Grecia. Entonces significa que el caballero que va muy cómodo en su auto y que también sabemos que hacen recorridos para radios súper cortos que se podrían hacer de una forma sustentable, compite con un bus con 30, 40, 60 pasajeros que finalmente termina llegando más tarde a su casa por la decisión particular y privada de un automovilista. Entonces, volvemos como a esta elipse negativa, en el fondo, en la que no se soluciona. Pero por eso te decía yo que a mí me gustaría hablar más de movilidad, porque si bien el nombre de la cartera de transporte es Transporte y Telecomunicaciones, también sabemos que en este caso la ministra ve otros temas, de entender la movilidad como una necesidad de las personas y apuntar a eso, en el fondo. A mí me gusta mucho como ejemplo, Daniela, si bien es una ciudad mucho más pequeña y es una ciudad de alguna manera de 15 minutos, el ejemplo de Rancagua, que de alguna manera hay una persona, ¿cierto?, Raimundo Agliati, que logró convencer al alcalde de Rancagua que la bicicleta era la forma de evolucionar y de darle, digamos, además un sello súper interesante a Rancagua, y de Rancagua se ha transformado en una ciudad o una comuna líder en un tema de sustentabilidad. El hecho que hayan inaugurado, se hayan puesto de acuerdo, y aquí es súper importante la coordinación entre distintos organismos públicos y privados, que en el fondo nuestro sistema de trenes haya coordinado con Rancagua, que haya un estacionamiento para las bicicletas, para las personas que viajan en el tren, ¿cierto?, con el que se vienen probablemente a Santiago. Entonces, que tú llegas en tu bicicleta, la estacionas en este nuevo estacionamiento, en la estación de trenes, tomas tu tren, te vas a trabajar, vuelves, agarras tu bicicleta, demuestra que cuando hay coraje, ganas y una visión política y hay una meta porque crees en algo, la realidad se puede cambiar. Entonces, Rancagua, si bien no podemos comparar la realidad de Rancagua con la realidad de la región metropolitana,
sí tenemos en Chile muchas ciudades que podrían ser muchísimo más sustentables y que pueden perfectamente seguir el ejemplo de Rancagua, y tenemos que buscar maneras de integrar el metro a la bicicleta para que podamos justamente hacer esta intermodalidad. Que aquí el tema es buscar la manera de combinar de la manera más armoniosa y racional el uso del auto, el uso del metro, el uso de los buses, el uso de los ciclos y particularmente de las bicicletas. Yo encuentro fantástico que tú tengas un auto para que los fines de semana te puedas ir fuera de Santiago, o puedas ir quizás, no sé, distancias largas, pero ojalá de lunes a viernes no lo necesitaras, o eventualmente pudieras hacer un trayecto hasta un punto donde pudieras, no sé, por último estacionarlo y tomar, ¿cierto?, el metro o tomar el tren. Si lo puedes hacer con la bicicleta, muchísimo mejor. Por lo tanto, yo tampoco veo como que hay que demonizar al auto. El tema es que hay que darle el lugar que corresponde. Y hasta ahora hemos vivido una autonormatividad, así como se habla de la heteronormatividad, ¿no?, donde todo estaba pensado por los hombres. Bueno, hemos pensado solamente en los autos. El tema es cómo integrar. Cuando hay visión, cuando hay coraje y cuando uno realmente entiende por qué lo usa, la realidad puede cambiar. Y por eso es tan importante, insisto, y lo voy a decir por tercera vez, que tengamos más autoridades usando bicicleta, porque es, creo, una de las pocas maneras de que el cambio sea mucho más rápido, el cambio de paradigma. Rodrigo, no sé si te ha tocado entrevistar a Carlos Moreno de Francia. Sé quién es, pero no el colombiano francés que inventa este concepto de los 15 minutos, ¿no? El asesor de la Anne Hidalgo. No lo he entrevistado, pero he leído algo sobre él. Bueno, después te voy a pasar el contacto porque habla español excelente. Ah, maravilloso, excelente idea, muy buena idea. Tiene acento francés ya, porque me contó que lleva décadas en Francia, pero precisamente en Revista Pedalea, te vamos a compartir el podcast, lo entrevistamos, y es interesante porque precisamente es un latino en Europa, porque típico que París no, pero es que París no puede aplicarse a Chile. Y lo que me gustó de esa entrevista que le hicimos es que precisamente yo le planteé si él veía viable, ¿no?, para quienes nos están escuchando, aprovechamos de contextualizarlo un poco, el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Carlos Moreno es el ideólogo detrás de la idea, y uno de los principales asesores de Anne Hidalgo, que, bueno, reelecta, y que además venía trabajando esto cuando ella era segunda al mando del periodo anterior, en el fondo, porque este proyecto lleva mucho tiempo, en el fondo, y ella tomó una decisión política que fue sacar autos de calles completas, peatonalizar en el fondo, y pensar en la planificación territorial, porque siento que también la gente no dimensiona eso. Cuando hacen la caricatura de la persona que recorre 5 comunas, no es azaroso, porque la planificación territorial, como no tiene subcentros comerciales, obliga a las personas a hacer grandes recorridos. La creación de estos polos comerciales en distintos lugares de la ciudad que satisfaga la necesidad de los habitantes en el fondo, permite que tú tengas desplazamientos que en 15 minutos tengas tus servicios básicos. Como haciendo una súper síntesis. Y Carlos Moreno le preguntamos si él lo veía viable en Latinoamérica o ciudades de Chile, y fíjate que su respuesta es que sí, que lo ve viable en ciudades latinoamericanas. Pero yo creo que ahí, claro, estamos hablando como ya de alcanzar el nirvana, porque es cambiar una planificación territorial, en el fondo. Entonces, no sé cómo lo ves tú pensando en ese concepto. Mira, me salgo un poco del concepto de ciudad de 15 minutos porque puede ser que a algunos les suene utópico, lejano, una realidad europea o una realidad de ciudades más pequeñas en Chile. Pero vamos al tema que de alguna manera me parece el tema más de fondo de lo que tú planteas, que es la urgente necesidad, voy a pensar en este caso en Santiago, en la región metropolitana, de decenas de comunas que carecen completamente de servicios y de comercio, y que por lo tanto dependen para cualquier actividad de tener que usar algún tipo de transporte, básicamente público, y usar 1 hora y media de tu tiempo de ida y 8 horas y media de vuelta para ir al registro civil o para ir al banco. Yo pienso en el ejemplo de Pedro Aguirre Cerda, donde llega este núcleo Chagavía, que a algunos no les gustó quizás porque pensaban que algún día se iba a hacer un hospital, pero bueno, estuvo 40 años abandonado. Pero resulta que este proyecto privado, que hace participación ciudadana, lo hace con urbanismo social, detecta una cantidad de necesidades impresionante, y de un proyecto que iba a ser de puras bodegas, transforma este edificio muy grande en el lugar donde está
hay un banco, el primer banco entiendo que llega a la comuna y agrega una serie de servicios que para la gente que vive en esa comuna le cambia la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la alcaldesa de La Pintana decir que ella lidera una comuna donde prácticamente no hay nada más que casas y algunos edificios, ¿cierto?, de vivienda social? Cuando llegó la franquicia de Papa John's, la gente se volvió loca porque por fin tenía una pizzería donde poder ir a comer algo distinto, algo rico. Para una persona que vive probablemente en Providencia o en Vitacura, eso le puede parecer hasta, no sé, simpático, como absurdo. Lo que pasa es que si uno va a las comunas vulnerables de la región metropolitana y las vive y las camina, se da cuenta que muchas de ellas no tienen absolutamente nada. Por eso hay un proyecto, que es este proyecto Corazones de Barrio, que de a poco empieza a transformarse en una realidad que puede ser fundamental para ir cambiando un poquitito esa fisonomía de las comunas más vulnerables, llevándoles servicios desde lo público en alianza con lo privado, pero sobre todo servicios públicos. No puede ser que no tengas un registro civil en cada una de las comunas de Santiago. No puede ser, aquí vamos a los privados, digamos, que no haya notaría. Germán Bannen, cuando quiso convertir a Providencia en una ciudad y no solo en una subsidiaria del centro de Santiago, lo primero que hizo fue poner notaría. Y cuando tú tienes una notaría y tienes registro civil y tienes una serie de... La gente primero ya no tiene que irse. Y además empiezan eventualmente a llegar cosas que antes no llegaban. Yo considero estructuralmente fundamental la llegada de servicios a las comunas vulnerables, porque ahí también está parte importante de la sensación de desigualdad de trato que llega y produce también el estallido social. Por lo tanto, si eso va a lograr que muchas comunas puedan transformarse en comunas de 15 minutos, ¡qué mejor! Sí. No, hace poco entrevistábamos a unos que son amigos cercanos a Revista Pedalea, estaba por ahí Juan Carlos Correa, Carlos Aguirre, y se me olvidó el nombre del último, que son investigadores del CPE de la Universidad de las Américas, son urbanistas, ingenieros, etcétera. Hicieron un estudio precisamente de qué zonas en Santiago podían cumplir finalmente con esta perspectiva de los 15 minutos, y ellos hicieron distintas mediciones en el fondo, como por decirte, no sé, a X kilómetros tiene que haber ciertos servicios, a tantos kilómetros en bici, etcétera, etcétera, porque también explicaban que uno no podía tener un hospital a 6 cuadras. Pero precisamente la crítica que ellos hacían tenía que ver con que de alguna forma el rol del Estado como planificador se perdió. Y que de hecho muchos de esos proveedores de servicios, como lo que tú señalas, hoy los cumplen los privados. Y en el fondo, para los privados no es rentable, las comunas más periféricas, y por eso se te dan casos como que un registro civil esté dentro de un mall, en el fondo, porque para el Estado, como delegó de alguna forma ese rol, hoy te enfrentas a ese problema, y ellos contaban el caso de una mujer que vive en San Bernardo y tiene que tomar una micro que tarda 1 hora y tanto en llegar a la Plaza Puente Alto porque no tiene caja vecina. O sea... Sí, impresionante. Exacto, en el fondo. Y claro, eso ciertamente es planificación, en el fondo. Lo que pasa es que eso es claro, como dices tú, eso es no planificación. En Chile, en realidad, no tenemos planificación urbana desde aproximadamente, bueno, desde el 73 en realidad, pero desde que se declara que el suelo, en el fondo, no tiene un límite y que por lo tanto un privado puede construir en cualquier parte y no tiene ninguna obligación de proveer infraestructura adicional a esa construcción, que es una ley del año 1978, llevamos casi 50 años de alguna manera viviendo en un país sin planificación urbana. Ahora, ok, ya tenemos por lo menos una política nacional de desarrollo urbano, un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, presidida por Sergio Berchil, que es un tipo extraordinariamente serio. Hay varios ministerios metidos dentro del Consejo, pero sigue siendo un consejo consultivo, ¿no? No es un consejo que puede, de alguna manera, imponer los cambios. Ahora, hemos visto también en estos últimos meses, desde el MINBU, ya más que una idea, la decisión de tener nuevamente, después de tantas décadas, un banco de suelos. Hemos visto distintos personas vinculadas con el urbanismo que le están diciendo al Estado: usted tiene cientos de espacios, de sitios eriazos a lo largo de Chile que no los está ocupando,
ocúpelos, ponga acá vivienda social que está bien ubicada, ponga aquí servicios, ponga aquí comercio en el fondo, traiga el Estado a estas zonas que son vulnerables. Yo siento que estamos viendo varios, digamos, indicios de un cambio de mentalidad, en gran parte también producido por el estallido social, pero tenemos una deuda extraordinaria con una gran cantidad de espacios de nuestra ciudad y de nuestro país, Daniela. Antes de hacerte la siguiente pregunta, aprovechar de decirles a quienes están conectados, vamos a leer después algunos comentarios. Si tienen alguna pregunta, aprovechen de escribirla, porque Miriam Salazar, a quien saludamos, que es la directora de Pedalea, está en lo que yo digo, los controles ahí, monitoreando si hay preguntas, si hay comentarios. No, te iba a preguntar a modo personal, ¿qué cambios a ti te gustaría que estuviesen en la Constitución? Más allá de lo que yo te estaba proponiendo, en el fondo, a ti personalmente o como profesional, ¿qué te gustaría que estuviese presente? A ver, primero que todo me parece que sería importante que la palabra ciudad apareciera por primera vez. Me parece importante que el derecho a la vivienda sea un concepto que sea discutido, que sea introducido y que sea considerado un derecho esencial, un derecho humano, que cada persona tenga un techo, pero una vivienda que cumpla con ciertas condiciones. Porque sí, yo diría que incluso en tiempos de dictadura y durante los primeros 20 años de la concertación, hubo una carrera, de alguna manera, por entregarle techo a las personas. El problema es que se entregaron los techos en lugares donde no había absolutamente nada más, lo que nos lleva a varias de las cosas que hemos conversado antes, ¿no? E incluso a la creación de una ciudad de 200.000 personas en Bajos de Mena, Puente Alto, que eso se hace en democracia, donde no hay nada. Ahora hay una comisaría, ahora hay un parque, tampoco han llegado algunas cosas, pero cuando se inaugura esto, digamos, no hay nada. Por lo tanto, vives aislado, ya no solamente de Santiago, estás aislado incluso del centro de la comuna de Puente Alto, que ya es una comuna aislada. Entonces, creo que tenemos que meter el derecho a la vivienda, pero una vivienda que se parezca más de alguna manera a los postulados que hace Elemental, ¿no? La oficina de Alejandro Aravena, una vivienda que sea incremental, una vivienda que tenga conectividad, una vivienda donde en el fondo yo le dé a las personas el ADN de clase media y por lo tanto le construya una pieza principal donde el día de mañana le pueda caber una cama matrimonial, independiente que hoy día quizás tenga que poner un saco de dormir. Creo que eso es un tema que me parece fundamental. Lo otro es el tema de la autoridad metropolitana. Si bien vamos de a poco, siento yo, por el lado de la elección democrática de gobernadores regionales, creo que la necesidad de una autoridad metropolitana, tanto en términos de transporte, pero también en otras materias, me parece que podría ser un tema que podría estar discutido, conversado y eventualmente escrito en la Constitución. Creo que esos son dos temas que a mí en lo particular me interesaría mucho que se consideraran y que quedaran estipulados. Justo están haciendo una pregunta que tiene que ver con el tema de vivienda y pregunta Pablo, ¿eres partidario de demoler, los guetos verticales de Estación Central? A ver, yo creo que demoler esas moles gigantescas creo que sería un esfuerzo económico con costo alternativo, ¿no? Porque gastar esa plata, digamos, que se podría usar para otras cosas. Imagínate el estrés que produciría en los vecinos de Estación Central que se demolieran esos edificios. ¿Ya? Más allá de que yo considere que son edificios que jamás se deberían haber construido, pero me parece que demolerlos ya no es una solución. Me parece que ese debería ser una especie de monumento a lo que no podemos repetir, porque aquí se juntaron varias cosas, ¿no? Una negligencia de alguna manera desde lo municipal con con el fondo con una mirada desde lo privado donde bastaba la legalidad bien discutible, pero donde no hubo ni una preocupación por la legitimidad. Entonces, creo que los guetos verticales, que además hoy día están completamente ocupados y que sí tienen muy buena conectividad, por eso la gente prefiere vivir ahí a pesar de todos los peros que tienen esas torres. No, yo no soy partidario de demolerlos, yo soy partidario de que la legislación y la integridad, digamos, de las empresas que construyen jamás puedan repetir algo parecido
Y yo te digo que eso, por conversaciones que me ha tocado tener con distinta gente del mundo privado, eso ha pegado muy duro en el mundo inmobiliario. Para la gran mayoría de la gente del mundo inmobiliario que hace las cosas bien, lo de Estación Central es una vergüenza. Y les da mucha vergüenza, digamos, que eso esté ahí y que sea, de alguna manera, posicione un poco el mundo inmobiliario. Así que no, yo creo que eso es lo que no tiene que volver a ocurrir, pero no soy partidario de demolerlo. Creo que el costo sería gigantesco en demasiados aspectos. Y finalmente, no sé si viste un documental que se llama Puch, que habla precisamente de las viviendas a nivel mundial. Parece que Bueno, no. ¿Cómo se llama? Puch, como empujar. No, Mira, no lo he visto. te lo comentaba porque precisamente ahí contaban un poco de estas políticas subsidiarias, pero de arriendo en Suecia, por ejemplo, que tienen grandes viviendas finalmente, pero que están administradas por el Estado. Entonces, finalmente, el coste de arriendo para las personas es mucho más barato, entendiendo que también la industria inmobiliaria lo que hace es que eleva los precios. Y no sé si tú ves algo así, si es que conoces el modelo sueco viable en Chile, pensando en eso que hablabas de la vivienda. O sea, a ver, no conozco en particular el modelo sueco, pero hemos llegado a un punto en que ya no podemos solucionar la demanda de la vivienda si no el Estado no entra en el modelo de arriendo. Creo que es fundamental que el Estado entre en este modelo de arriendo, porque hoy día las matemáticas simplemente no dan. O sea, la cantidad de vivienda social que se construye hoy día no es suficiente para la cantidad de personas que hay en campamentos, y en la medida que esta velocidad cada vez disminuye más, la cantidad de campamentos aumenta. O sea, es un problema tremendamente importante, y la ecuación cantidad-calidad es importante, porque no podemos solo construir viviendas sociales extraordinariamente buenas de, no sé, 200 metros cuadrados cada departamento, porque construiríamos muchas menos, pero tampoco podemos construir viviendas sociales como las que hicimos en Bajos de Mena, en un tamaño que es vergonzoso, en una ubicación que es terrible y sin ningún tipo de infraestructura. Entonces, ¿cómo se puede combinar la buena conectividad con una vivienda, en el fondo, mínimamente digna? Yo creo que el arriendo es probablemente una solución importante para complementar con la compra a través de subsidio de tu casa propia, que también va a seguir siendo un sueño durante mucho tiempo y probablemente para siempre para los chilenos. Pero necesitamos combinar compra y arriendo, porque si no, y ya lo hemos visto en los últimos 5 o 6 años, cómo ha ido aumentando de manera exponencial la cantidad de campamentos en Chile, cuando en algún momento, hace unos, no sé si 15 años atrás, sentíamos que el tema de los campamentos como que lo estábamos terminando de resolver, que se iba achicando y que íbamos a llegar casi a un punto en que no íbamos a tener. El tema se nos disparó. Entonces sí, creo que es fundamental que el Estado entre en las políticas de arriendo, Daniela. Vamos a leer algunos comentarios antes de cerrar. Bueno, teníamos precisamente @fuchusila, perdón si no pronuncio bien las arrobas. Falta de empatía es el problema que tenemos en este país. Mensajería Piñón Fijo, ellos sí los conozco. Emplazo a la empresa privada para que los conductores de transporte público vayan en bici al trabajo. Un gran tema porque se han hecho pilotos de sensibilización precisamente con conductores de transporte público, así que me parece una buena idea. Vuelven a comentar María Ignacia Romero, también iba en una ciclovía, la de Lyon, la más segura, que ahí, bueno, esa es otra inflexión. Necesitamos infraestructura, sí, lo dije ayer en un programa en radio, pero también hay que entender que la infraestructura no es un campo electromagnético y que si un auto va a exceso de velocidad te va a matar igual, estando en una ciclovía, con casco, con reflectante o no. Totalmente. Ciclo austral, falta fiscalización. No puede ser que tengamos que apelar a la consideración y respeto de una persona al volante que nunca ha sentido la vulnerabilidad que uno siente peleando entre ellos. Barbie Ollarse y el Ministerio de Salud, si la gente se moviera activamente en vez de en un auto, estaríamos más sanos. Un ahorro para la salud pública. Así que agradecemos los comentarios. Yo, Rodrigo, en nombre de Miriam y nombre mío, sí quiero aprovechar de pedirte un favor personal. Me siento en la confianza de hacerlo. Dígame. Dando tu espacio en el programa mañana, porque entiendo que lo estás haciendo nuevamente todos los días, ¿no? A mediodía. De lunes a viernes a las 2 de la tarde en Radio Duna, sí. Perfecto, 2 de la tarde. Que te pedimos que por favor hagas un llamado a la autoridad precisamente mañana por el tema de las muertes de ciclistas, porque sabemos que tienes buena llegada a una buena audiencia y también a las autoridades,
y no olvidar que mañana hay un paro nacional convocado que tiene este espíritu, finalmente, que es no queremos más muertes de ciclistas en las calles, y yo personalmente lo digo así, mañana no quiero ser yo, finalmente. O sea, por supuesto que sí. Te quiero decir que hoy día hice especialmente una editorial al principio del programa. Le dediqué una buena cantidad de minutos al tema a propósito de la muerte de la ciclista de hoy. Sí. Hablé justamente de varias de las cosas que hemos comentado, pero me parece perfecto mañana volver a hacerlo, porque este es un tema demasiado importante y yo tampoco quiero ser, y nadie quiere ser, y nadie debe ser el próximo ciclista muerto por culpa, en el fondo, de nuestra negligencia, de nuestra autonormatividad, de nuestra falta de empatía. Sí, y necesitamos que las autoridades de verdad se tomen esto en serio. Gracias, Daniela, por la invitación, muy linda conversación y lo que necesite. Ahí Como, estamos en Santiago Adicto para ayudar. como siempre, un agrado, Rodrigo. Estamos en contacto, y a quienes nos están viendo, no se olviden, próximo jueves, 21 horas, nos vemos en el live Pedalea. Chao, que estés bien.